temática que trataremos en esta sesión se puede resumir en el siguiente mapa conceptual. Vamos a ver el concepto de fracción racional, que se define a través de expresiones racionales, que no son más que fracciones entre polinomios. Para estas expresiones racionales vamos a introducir las operaciones de suma, resta, multiplicación y división, que se realizan de la misma manera que se realizan estas operaciones con números fraccionarios. Las preguntas básicas que seremos capaces de responder al terminar esta sesión son: ¿qué es una función racional? ¿Qué es una función racional mínima? ¿Cómo se suman dos fracciones racionales? Entonces comencemos por definir qué cosa es una función racional. Una expresión racional o función racional es una expresión de la forma P de X sobre Q de X, donde P de X y Q de X son polinomios, y Q de X tiene que ser diferente de 0 para que se pueda definir esta división. Ejemplos de expresiones o funciones racionales serían los siguientes: x3 más 2x2 más 7 sobre x4 más 3. Fíjense que esto es una división de dos polinomios. En este caso este polinomio siempre es diferente de 0. Y aquí tenemos x4 más 2x3 más 2x menos 5 sobre x menos 3. Esto también es una fracción racional siempre y cuando x sea diferente de 3 para que tenga sentido esta división. Vamos a ver entonces qué significa una función racional mínima. Una función racional mínima sería esta función, o sea, se dice que una función racional está en su mínima expresión si el numerador y el denominador no tienen un factor común diferente de 1. Veamos ejemplos. Esta fracción racional es una fracción racional que está en su mínima expresión, o sea, es una fracción racional mínima. Pues entre el polinomio numerador y el polinomio denominador no existe ningún otro factor diferente de 1. Fíjense que esta fracción tiene sentido si x es diferente de menos 3. Sin embargo, esta función racional que vamos a poner a continuación no está en su mínima expresión. Fíjense que acá tenemos x cuadrado más 3x menos 28 sobre x cuadrados menos 6. Vamos a hacer algunas operaciones con los polinomios que definen esta fracción racional para que vean que esta fracción no está en su mínima expresión. Este polinomio numerador se puede factorizar de la siguiente manera: x más 7 por x menos 4. Y el polinomio denominador también se puede factorizar utilizando el producto notable de la diferencia de cuadrados, y tendríamos aquí x menos 4 por x más 4. Veamos que podemos simplificar estos dos términos y nos quedaría x más 7 sobre x más 4. Y entonces en este caso esta fracción sí estaría en su mínima expresión. Bien, vamos entonces ahora a definir las operaciones sobre funciones racionales. Operaciones con funciones racionales. Las fracciones racionales se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir usando las mismas reglas que se utilizan para números racionales. Entonces vamos a ilustrar con varios ejemplos cómo se realiza la suma, la resta, la multiplicación y la división de fracciones racionales. Veamos este primer ejemplo. O sea, sumar estas fracciones racionales: x sobre x más 2, x cuadrado sobre 2x cubo más 1. Vamos entonces a operar para ir haciendo estas operaciones aquí. X más 2 más x cuadrado sobre 2x cubo más 1. El denominador común aquí sería x más 2 por 2x cubo más 1. Y en el numerador entonces tendríamos x por 2x cubo más 1 más x cuadrado por
x más 2. Agrupando los términos que tenemos ahí, esto sería igual a 2x4 más x más x3 más 2x cuadrado. Y en el denominador podemos también efectuar la multiplicación de esos dos polinomios. Tendríamos 2x4 más x más 4x3 más 1, lo cual agrupando obtendríamos la siguiente expresión. Sería 2x4 más x3 más 2x2 más x sobre 2x4 más 4x3 más x más 1. Y aquí quedaría la fracción racional, que es la suma de estas dos fracciones racionales. Veamos otro ejemplo entonces. Multiplicar la fracción racional 3 sobre x menos 2 por x más 2 sobre x cuadrado más 1. Esta multiplicación se va a efectuar de la misma manera en que se multiplican números fraccionarios. O sea, ¿cómo se hace esto? Simplemente multiplicamos los numeradores y multiplicamos los denominadores. Aquí tendríamos 3 que multiplica a x más 2 sobre x menos 2 por x al cuadrado más 1. Efectuando las multiplicaciones que aparecen ahí, tendríamos 3x más 6 sobre x3 más x menos 2x cuadrado menos 2. Y organizando los polinomios que quedan en el numerador y en el denominador, tendríamos la siguiente fracción racional, que sería el resultado de multiplicar estas dos fracciones racionales. 3x más 6 sobre x3 menos 2x2 más x menos 2. Ese sería el resultado de esa operación. Veamos entonces una división entre fracciones racionales. O sea, aquí tendríamos que dividir la fracción racional x2 más 5x más 6 sobre x más 1 entre x más 3 sobre x menos 4. Al realizar la división entre fracciones racionales se va a seguir la misma regla que se usaba para dividir números fraccionarios, que sería multiplicar la primera fracción por el recíproco de la segunda. Eso sería, entonces ahora tendríamos que utilizar la multiplicación de esas dos fracciones racionales. Veamos que acá sería mucho más conveniente, antes de hacer la multiplicación, en los numeradores factorizar este polinomio. Este polinomio se factoriza de esta manera. Esto sería x más 3 por x más 2, es la factorización de este polinomio x cuadrado más 5x más 6. Al multiplicarlo por este numerador tendríamos x menos 4 sobre x más 1 por x más 3. Noten que acá podemos simplificar este término x más 3 del numerador con este término en el denominador. Y nos quedaría que el resultado de dividir esas dos fracciones racionales es x más 2 por x menos 4 sobre x más 1. Aquí podríamos efectuar estas operaciones y dar la fracción racional con esta factorización más
en forma polinómica. Pero noten que aquí hemos obtenido también una fracción racional que también está en su expresión mínima, porque ya estos polinomios no tienen ningún factor común diferente de 1. Vamos entonces a continuar haciendo otros ejemplos de operaciones con fracciones racionales. Vamos entonces a hacer esta operación que está aquí. Se va a efectuar la siguiente operación: x sobre x menos 4 menos 3 sobre x más 3, todo esto dividido entre 1 sobre x más 2 sobre x menos 4. Vamos entonces a efectuar estas operaciones. Fíjense que tenemos una fracción racional de sumas y restas de fracciones racionales. Vamos a efectuar primeramente la resta del numerador, tomando el denominador común. Aquí sería x menos 4 por x más 3, y aquí tendríamos x por x más 3 menos 3 por x menos 4. En la otra fracción tendríamos aquí el denominador común sería x menos 4 por x, y aquí tendríamos x menos 4 más 2x. Efectuando las operaciones en cada una de estas, tendríamos acá, aquí el denominador es x menos 4 por x más 3 sobre x cuadrado más 3x menos 3x más 12. Y en el denominador tendríamos x más 2x, tendríamos 3x menos 4 sobre x por x menos 4. Efectuando aquí tendríamos que esto es igual a x cuadrado más 12 sobre x menos 4 por x más 3. Y aquí expresando entonces que la división de fracciones es la multiplicación de la primera fracción por el recíproco de la segunda, tendríamos x por x menos 4 sobre 3x menos 4. Aquí este término se puede cancelar con este otro término y el resultado sería x por x cuadrado más 12 sobre x más 3 por 3x menos 4. Ese sería el resultado. Y noten que esta fracción racional también está en su mínima expresión, pues no podemos tener un factor común ni en el denominador diferente de 1. Veamos otro ejemplo entonces de las operaciones con estas funciones. Vamos a efectuar entonces esta suma de fracciones. Sería 18 sobre x cuadrado más 3x menos 4 sobre x más 6 sobre x más 3. Vamos a notar primeramente que este polinomio que está en el denominador de la primera fracción se puede factorizar de esta manera. O sea, esto se puede escribir como 18 sobre x por x más 3 menos 4 sobre x más 6 sobre x más 3. Por tanto, el denominador común de toda esta operación sería x por x más 3. ¿Qué obtendríamos entonces en el denominador? Aquí quedaría 18 menos 4 por x más 3, y aquí quedaría más 6 por x. Esto nos quedaría, efectuando esta multiplicación acá, nos quedaría 18 menos 4x menos 12 más 6x sobre x por x más 3.
Y agrupando términos obtendríamos 6x menos 4x, eso nos da 2x. Y aquí tendríamos 18 menos 12, eso sería más 6, sobre x por x más 3. Arriba podemos factorizar el 2, nos quedaría 2 sobre x más 3, sobre x por x más 3. Y cancelando estos dos polinomios, obtenemos la respuesta final, que sería 2 sobre x. Nuevamente aquí hicimos el proceso de efectuar la operación con las fracciones y obtuvimos el resultado como una fracción mínima, o sea, este resultado ya está, esta fracción está en su mínima expresión. Otro ejemplo que podríamos ilustrar sería el siguiente. X cuadrado más x menos 6 sobre x cuadrado menos 1 por x cuadrado más x menos 12 sobre x cuadrado más 2x menos 3. Vamos entonces a hacer la multiplicación de esas dos fracciones racionales. Como habíamos dicho, para multiplicar fracciones racionales lo que se hace son multiplicar los numeradores y multiplicar los denominadores. Pero siempre que se pueda factorizar, es recomendable factorizar primero, pues así las operaciones serían mucho más fáciles de hacer. Si nosotros nos fijamos, este polinomio puede ser factorizado. Esto sería x más 3 por x menos 2. Es la factorización de ese polinomio. El segundo polinomio, aquí tendríamos que este polinomio también puede ser factorizado. Disculpen, aquí no es menos 12, sino menos 2. Se cometió un error aquí al transcribir el ejemplo. Si factorizamos entonces este polinomio, aquí tendríamos x más 2 por x menos 1. Sería la factorización de este polinomio. Recuerden que esto no es un 2, no un 12, sino un 2. ¿Sí? En el denominador, entonces tendríamos, acá podemos aplicar el producto notable de la diferencia de cuadrados, y tendríamos x menos 1 por x más 1. Y este otro polinomio también puede ser factorizado. Ese polinomio se factoriza como x más 3 por x menos 1. Y ahora fíjense que acá, en estas factorizaciones que tenemos en el numerador y el denominador, pues podemos cancelar algunos términos. Aquí tendríamos entonces esta x menos 1 se puede cancelar con esta x menos 1, y esta x más 3 la podemos cancelar con esta x más 3, y tendríamos x menos 2 sobre x más 2 sobre x menos 1 sobre x más 1. Y si aplicamos nuevamente la diferencia de cuadrados, pues la respuesta de este problema sería x cuadrado menos 4 sobre x cuadrado menos 1. O sea, con estos ejemplos hemos ilustrado cómo se realizan las operaciones con fracciones racionales, pero también en algunos de los ejemplos hemos tratado de llevar la respuesta a la expresión mínima, o sea, dejar la fracción racional en su mínima expresión. Eso también va a ser el tema que nos va a ocupar en el próximo módulo, que es la simplificación de fracciones, o sea, llevar una fracción racional a su mínima expresión. Muchas gracias.